Curso del perdón. Paso 13. Conclusiones. El amor de Dios es fuente inagotable de perdón, porque perdonar es un acto de misericordia. Solo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Bienvenidos a la última lección del curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera, que hemos querido traer a ustedes desde Conociendo Más la Fe Católica, apoyándonos además en el material de Catolinet, y especialmente a la maestra Mayra Novelo de Bardo, que preparó los textos, y a ti. Gracias por tu perseverancia y por haber llegado hasta el final. En esta última sesión nos gustaría recapitular sobre los puntos más importantes que hemos aprendido, a manera de dejarte un resumen de bolsillo. El perdón es necesario, porque quien no perdona vive prisionero del rencor y del resentimiento. Cadenas pesadas que frenan su vida, le impiden estar en paz consigo mismo, en paz con sus semejantes y, por supuesto, en paz con Dios. Por el contrario, al perdonar, ¿qué paz se encuentra? ¿Qué libertad se respira? Es por eso que es preciso perdonar y que Dios quiere que perdonemos. Sin embargo, perdonar no es fácil, no solo por nuestra condición humana, limitada y débil, sino también porque enfrentamos obstáculos que dificultan nuestra capacidad para perdonar. Los obstáculos más comunes son el orgullo y la imaginación. Estos tienden a inflamar las cosas, a exagerarlas. Si haces un análisis frío de alguna ofensa que alguien te ha cometido, te darás cuenta de la realidad y verás que de hecho no fue tan grave. Si ubicas la ofensa en su dimensión real, te darás cuenta de que es más fácil perdonarla, pues es menor de lo que tu imaginación ha ido inflamando. Igualmente, la imaginación te puede llevar a ver ofensas donde no las hay. Por ejemplo, a alguien que es cordial contigo, pero un día parece ignorarte porque no se detiene a conversar y tú te quedas verdaderamente ofendido con esa persona y decides incluso no volverla a saludar en tu vida. Pero en realidad esa persona lo hizo porque iba deprisa a una junta de trabajo para la cual ya iba tarde y nunca con el afán de agredirte. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Nuestra memoria nos lo impide. Perdonar sí consiste en cancelar la deuda moral que alguien contrajo con nosotros y quedar libres del resentimiento y del rencor. Te lo repito porque es quizás la premisa fundamental del curso. Perdonar consiste en cancelar la deuda moral que alguien contrajo ante nosotros. ¿Cuántas amistades se han perdido? ¿Cuántas familias se han alejado? ¿Cuántas parejas se han separado por no querer perdonar? Estos valores de la vida nos deben motivar a perdonar. Si no podemos solos, existe la gracia de Dios que nos ayuda. Tú no podrás perdonar, pero el Espíritu Santo sí. Apóyate en Él y podrás entonces perdonar. Además, hay que recordar que nosotros también hemos ofendido más de una vez, queriendo o sin querer, y a más de una persona. Si deliberadamente nos rehusamos a perdonar, estamos implicando que somos mejores que quien nos ha ofendido, cuando en realidad no es así. Mientras más grande sea la ofensa a nosotros o a quienes amamos, más grande es la necesidad de perdonar. Apréndelo de memoria. Mientras más grande sea la ofensa cometida a nosotros, más grande es la necesidad de perdonar. Esto porque en estos casos es todavía más dolorosa y pesada la cadena del rencor. Por ello, es preciso liberarnos de estos lastres. De lo contrario, es imposible respirar en la libertad de los hijos de Dios. El sufrimiento es doble. Primero, por la ofensa recibida y segundo, por el desesperante rencor que nos carcome. Perdonando, nos reconciliamos con la persona que nos ha ofendido. Nos reconciliamos con Dios, que quiere que perdonemos y cuyo Hijo murió en una cruz justamente para obtener nuestro perdón. Y algo que no debemos olvidar, nos reconciliamos con nosotros mismos,
porque automáticamente cancelamos ese conflicto interno en el que peleamos contra nosotros mismos, decidiendo si perdonamos o no. Y entonces al perdonar encontramos la paz que el rencor nos ha quitado. No basta con perdonar, es justo y necesario reconocer que nosotros también hemos ofendido a otros y por ello debemos también pedir perdón a quienes hemos ofendido. Reparar las faltas y los daños provocados por nuestras ofensas y pedir perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación. Pedirle perdón a Dios en lo privado no basta. Necesitamos hacerlo ante el sacerdote. En primer lugar, porque Jesús así ha querido disponer las cosas. Y en segundo lugar, porque como humanos necesitamos escuchar las palabras de perdón, pronunciadas por la boca de alguien. Quien pide perdón a Dios en privado no está seguro de haberlo obtenido, pero quien del sacerdote escucha las palabras de perdón de parte de Dios no tiene la menor duda, y por eso puede recuperar la paz que su corazón perdió al ofender a otros y al ofender a Dios. Perdonar a los demás nos permite colaborar en el plan de la redención del Señor. Para redimirnos es preciso que Dios nos perdone y para perdonarnos Dios es necesario que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al colaborar con el plan de la redención de Dios, el perdón que concedemos a los demás se torna en un acto que nos sublima, elevándonos al nivel que verdaderamente nos corresponde, el plano de quienes son verdaderamente hijos de Dios. Ahora miremos nuestro material que nos ayuda a cerrar este curso, pero dejando las puertas abiertas para que cada vez que quieras o necesites lo puedas realizar nuevamente, ya sea completo o en la lección que necesites volver a oír y trabajar. Para concluir, a continuación desarrollaremos el tema de la necesidad de una conversión permanente. Será de gran ayuda para perseverar en el camino del perdón. Perseverar en el perdón. Hemos buscado la felicidad en tantos lugares, teniéndola siempre a nuestro alcance. Ahora buscaremos la felicidad en el lugar adecuado. La felicidad que solo nos puede dar Jesús, la felicidad verdadera. El amor de Dios es fuente inagotable de perdón, porque perdonar es un acto de misericordia. Solo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Nuestro Dios es un Dios diferente a todo cuando podamos pensar o llegar a imaginar. Es amable y bueno, misericordioso y paciente. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba y te corona de amor y de ternura. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Salmos 103. El fundamento más radical para perdonar siempre al prójimo está en que Dios nos ha perdonado, porque la ofensa que yo le hago a Dios mediante el pecado resulta infinitamente más grave que cualquier agravio que yo pueda padecer. Sabemos que hay ofensas que superan la capacidad humana de perdón. Con el auxilio de Dios es posible perdonar hasta lo humanamente imperdonable. Para perseverar en el camino del perdón es necesaria una conversión permanente y aquí compartimos algunas recomendaciones. Primero, el verdadero sentido del pecado en nuestra vida. El pecado no es solamente la transgresión de un precepto divino o la cerrazón ante los reclamos de la conciencia. Pecar es fallar al amor de Dios. El pecado consiste en el rechazo del amor de Dios, en la ofensa a una persona que nos ama. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que tú aborreces. Salmo 51:6. El pecado de desobediencia de los ángeles y de nuestros primeros padres nació cuando empezaron a sospechar del amor de Dios. Todo pecado, cualquiera que sea su género o calificación moral, es, en el fondo, un acto de desobediencia y desconfianza de la bondad de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 397. Entre los diversos pecados que podamos encontrar en nuestro pasado, descubriremos como una constante esa voluntad de preferirnos a nosotros mismos en lugar de Dios, de construir nuestra vida sin Dios o al margen de Él.
de anteponer nuestros bienes e intereses personales a su voluntad, de ver y juzgar las cosas según nuestros criterios egoístas, pero no según Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 398. Solo cuando se comprende el pecado en su verdadero significado, se puede valorar y entender mejor el sentido y la importancia de las normas y preceptos que tienen en nuestra vida. Qué poco nos duele a veces el pecado. Cuánta facilidad vendemos nuestra primogenitura de hijos de Dios al primer postor que se cruce en nuestro camino. ¿Creemos de verdad en la vida eterna? Nos duelen mucho las ofensas que los demás nos hacen, pero nos importa muy poco el dolor que infligimos al corazón de Cristo con nuestro comportamiento. Cuidamos demasiado nuestra imagen ante los hombres y olvidamos fácilmente esa otra imagen de Dios que llevamos esculpida en nuestro ser. Buscamos salvar las apariencias, pero nos esforzamos poco por salvar la propia alma y construir nuestra vida ante aquel que nos examinará sobre el amor el día de nuestra muerte. Lamentablemente para muchos el pecado no supone una gran desgracia ni un grave problema, como podría serlo la pérdida de la posición social o un fracaso económico. La mentalidad del mundo materialista y hedonista se nos filtra, casi sin darnos cuenta, y va cambiando poco a poco nuestra jerarquía de valores. Nos preocupan mucho los problemas materiales, el hambre, la pobreza, las injusticias sociales, la ecología y las especies de animales en extinción, y con facilidad nos solidarizamos para remediarlos. Pero pocas veces prestamos la misma atención y nos movilizamos para socorrer a los demás en sus problemas espirituales y morales, que son la causa de la verdadera miseria del hombre. El mundo ahoga nuestra sed de trascendencia en el horizonte de lo inmediato y nos impide percibir que el amor de Dios vale más que la vida. Salmo 62:4. ¿Qué pasaría si Dios me llamara a su presencia en este momento? ¿Me encontraría con el alma limpia y las manos llenas de buenas obras? Segundo, la experiencia del perdón y del amor misericordioso de Dios. A. Contemplar el rostro misericordioso de Cristo. Contemplar el rostro de Cristo. Esta es la consigna que el Santo Padre Juan Pablo II nos ha dejado en su carta apostólica Novo Millennium in Eute, numerales 16 al 28. Fijar la mirada en su rostro significa dejarse cautivar por la belleza irresistible de su amor y de su misericordia. Es maravilloso, es emocionante contemplar este amor y misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Su sola experiencia es suficiente para cambiar nuestra vida para siempre. El amor de Dios nos confunde. Nos cuesta pensar que Dios pueda amarnos sin límites y para siempre, que su perdón nos llegue puro y fresco. Aunque sí sepamos lo que hacemos, que nos siga perdonando, incluso si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Él no nos trata como merecemos. Su amor no es como el nuestro, limitado, voluble, interesado. Él perdona todo y para siempre. Él nos conoce perfectamente y aunque cometamos el peor de los pecados, nunca se avergonzará de nosotros. Así es Dios. Aunque pequemos, tuyos somos, porque conocemos tu poder. Sabiduría 15:2. Incluso en el pecado seguimos siendo sus hijos y podemos acudir a Él como Padre. Solo quien ha contemplado y meditado, quien ha experimentado personalmente este amor y misericordia de Dios, es capaz de vivir en permanente paz, de levantarse siempre sin desalentarse, de tratar a los demás con el mismo amor, la misma comprensión y paciencia con la que Dios le ha tratado. No nos engañemos, solo quien vive reconciliado con Dios puede reconciliarse, también consigo mismo y con los demás. Y para el cristiano el sacramento del perdón es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del bautismo.
reconciliación y penitencia, numeral 31. B. Necesidad de la mediación de la Iglesia. Al igual que al leproso del Evangelio, también Cristo nos pide la mediación humana y eclesial en nuestro camino de conversión y de purificación interior. Vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofensa que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Nadie puede ser al mismo tiempo juez, testigo y acusado en su misma causa. Nadie puede absolverse a sí mismo y descansar en la paz sincera. La estructura sacramental responde también a esta necesidad humana de la que hacemos experiencia todos los días. A este respecto, ¿qué realismo adquieren las palabras que el sacerdote pronuncia en el momento de la absolución? Dios, Padre de misericordia, que ha reconciliado consigo mismo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y ha infundido el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, mediante el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Es en este preciso momento, cuando el perdón de Dios borra realmente nuestro pecado, que deja de existir para Él. Solo entonces brota en nuestro corazón la verdadera paz, que el mundo no pueda dar porque no le pertenece, al no conocer al Señor de la paz. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz interior, fruto del perdón. La paz que nace del perdón sacramental es fuente de serenidad y equilibrio, incluso emocional y psicológico. ¿Cuántas personas he encontrado en mi camino que, como la mujer hemorroísa del Evangelio, en Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 34, han consumido su fortuna, lo mejor de su tiempo y de sus energías, buscando en las estrellas la respuesta a sus problemas, o recurriendo a sofisticadas técnicas médicas o de introspección psicológica, que bajo una apariencia científica han explotado la debilidad de esas personas, dejándolas más vacías y destrozadas que al inicio. No mediando un caso patológico o un problema estructural de personalidad, la verdad de nosotros mismos y la solución de nuestros problemas la encontraremos únicamente en la fuerza curativa que emana de Cristo, cuando se le toca con la fe y con el amor. La psicología y las ciencias humanas pueden apoyar o acompañar este proceso de conversión interior, sobre todo ante problemas especialmente complejos o ante casos de personalidades frágiles, pero nunca podrán sustituir, ni mucho menos pretender, dar una respuesta a aquello que únicamente se puede solucionar con el poder de Dios, pues solo Él puede perdonar los pecados. Marcos capítulo 2, versículo del 6 al 12. Queridos hermanos, en nombre de Cristo, dejaos reconciliar por Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Con las mismas palabras de San Pablo, les exhorto desde lo más hondo de mi corazón. No duden del perdón infinito de Dios. Dejen que Él transforme sus vidas, que su amor y su misericordia sea el objeto permanente de su contemplación y de su diálogo con Él. No se cansen de pedir todos los días la gracia sublime del conocimiento y de la experiencia personal de este amor. Cultiven en su corazón la memoria de la infinita misericordia de Dios frente a sus faltas y pecados. Se darán cuenta de que habrá siempre más motivos para agradecer que para pedir perdón. Los invitamos a que continúen con el próximo video, que nos lleva a la tercera parte de las conclusiones de nuestro curso de perdón.